Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos acompañen. Vamos a analizar el primer año de gobierno, el primer balance del presidente López Obrador. ¿Cuál es? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué le falta todavía? ¿Qué esperamos para el siguiente año y los siguientes años de su gobierno? Hemos invitado a 3 expertos que nos van a ayudar con su análisis, con su profundidad de estos datos, a entender mucho mejor este fenómeno que se llama Andrés Manuel López Obrador. Quiero dar la bienvenida a Remy Martínez, catedrático del TEC de Monterrey. Muchas gracias, Marco, por la invitación. Encantados. Heriberto Tapia, director general de TM Reporte. Encantado de estar aquí, Marco, gracias. Encantados de tenerte. Y Jesús Moreno, catedrático de la Universidad de Sonora y líder de opinión. Querido Marco, gracias por la invitación. Un honor compartir con voces tan acreditadas como las de ustedes un espacio como El honor es nuestro de tenerte por acá, Jesús. Gracias. Ojalá que sea la primera muchas veces. Así será. Muy bien. Yo quisiera preguntarte, Remy, ¿cuál es tu primer balance de este primer año de gobierno del presidente López Obrador? ¿Cómo ves su balance? Fíjate que para mí es un tema más de entrar antes a la parte del presidente López Obrador. El 1 de diciembre finalmente se cumple un año de la transición de poderes. Así es. De una transición de poderes pacífica en el país, lo cual para mí es algo muy relevante. A lo mejor muchos ciudadanos lo damos por sentado, pero es importante porque quiere decir que hubo un traspaso de poderes pacífico derivado de una elección y un sistema electoral mexicano que da resultados con certidumbre. Ya viene siendo la tercera transición de partido en el gobierno sin ningún problema, ¿no? Claro, es totalmente sin ningún institucionalizada. Y eso habla de la importancia de la fortaleza de las instituciones democráticas en el país, que ha costado trabajo. Claro. Nosotros somos una generación que hemos visto toda una transformación en ese sentido. Yo creo que todos hemos sido partícipes de la misma, de alguna u otra forma. Y a mí me da gusto que eso suceda y por lo tanto pongo el hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo las instituciones y los organismos autónomos del país, Claro, que son fundamentales. 2, entrando a la parte de la administración del presidente, yo creo que tenemos un presidente en un año, yo creo que como a lo mejor muchos no lo esperaban, una administración que no necesariamente entra con una claridad de ejercicio de gobierno. A lo mejor sí con una idea, creo que es un gobierno que tenía la idea o daba la impresión que era un gobierno de sector de izquierda, vamos a decir, con una visión socialista un poco de su forma de gobierno, pero que a la hora de implementarlo pues vemos una serie de pues no necesariamente buenos resultados de un inicio y una implementación de programas un poco accidentado, sobre todo accidentado porque también vimos este domingo que de pronto vemos una manifestación en el Zócalo y vemos también en un corredor de Reforma a otro grupo de personas, aparentemente uno más grande que el otro. Pero eso es significativo porque quiere decir que empezamos a ver en el país cada vez más una polarización, que es una palabra que hoy se utiliza mucho en términos de la visión respecto hacia dónde va el país. Cada vez vemos más personas un poco no conformes con el discurso y vemos un presidente que todos los días participa en un ejercicio abierto, sin duda alguna, de conferencias de prensa. así es, inédito. Pero que no necesariamente resulta ser lo más fuerte, porque a lo mejor resulta ser cierta fortaleza, pero también una debilidad. Se nombraban cerca de 15,000 imprecisiones que el presidente ha dicho durante estas conferencias de prensa, lo cual sin duda alguna pues no le abonan a la certidumbre y a la tranquilidad. Así es. Entonces yo por ahí empiezo y tendríamos que hablar de 2 temas fundamentales, que para mí es el tema de la seguridad y la violencia en el país, la cual de alguna u otra manera está desbordada. Claro. Datos hablaban de que el primer día de diciembre hubo 121 personas ejecutadas en el país. El día más violento de su administración. Ya en su administración. Y 2 es el tema económico, que seguramente es el que más le apremia a la gran mayoría de la población, que es la que necesita ver resultados propios. Así es. Heriberto, ¿cuál es tu primer balance de este primer año de gobierno? Yo creo que el presidente está recogiendo los frutos de su lucha. No olvidemos que en el 2006 cuando entra Felipe Calderón a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador era una de las personas que más antipatía y más ese tipo de sentimiento causaba entre la ciudadanía. Se dedicó a recorrer todos los municipios del país. Fue una lucha de 12 años y pues hoy está recogiendo los frutos precisamente de ese movimiento. Impresionante lo que hizo. Es un presidente bastante popular. Yo pongo un ejemplo, aquí en Sonora, con un seguimiento trimestral que se ha estado haciendo, hace 3 meses
el presidente en Sonora tenía un promedio de 7.4, y después de lo que pasó en Sinaloa, después de lo de la familia Levarón y todo eso, el promedio del presidente sigue en 7.4. Sí. Entonces, más del 50% de las personas que se entrevistan le dan 8, 9 y 10 de calificación. O sea, es un fenómeno de popularidad en cuanto a eso. Está la tradición en México de todos los gobiernos ha sido reformista, y él está cambiando un estado de forma muy tranquila, por eso le ha causado demasiadas críticas, ¿no? Creo que lo más negativo que tuvo este año en cuestión de imagen, pues fue lo de las guarderías, por ejemplo. No fue un gran golpe para eso, le pegó mucho más el desabasto. Estoy planteando un panorama así general. Los negativos que ha tenido no han sido superiores a los positivos que tiene. O sea, la imagen que tiene ante la gente, ya sabemos que uno de sus mecanismos de defensa en automático, en cuanto es cuestionado por alguna razón, es atacar a los gobiernos del pasado y después decir, nosotros no somos corruptos. Ayer veía un informe. Tiene formulitas muy prácticas, ¿no? Que la palabra que más, análisis de discurso, que la palabra que más ha repetido el presidente es corrupción, precisamente. O sea, en todos sus discursos es corrupción, seguido de pueblo bueno, en todas sus acepciones. Entonces, un presidente, que como ese ejercicio matutino, diario, todos los días menciona, si han sido 250 discursos y más de 2,000 veces ha dicho la palabra corrupción, pues quiere decir que en promedio en cada discurso lo dice 10 veces. Yo creo que está claro que la fortaleza del presidente es su discurso, es su principal fortaleza, su capacidad de comunicar, de hacer contacto con la gente. Tiene una manera de comunicar impresionante, desde sus spots del 2007, 2008, de Estaríamos Mejor con López Obrador, verlo solo documentándose, el verlo solo cargando su maletita en los aeropuertos y todo eso, es una imagen que le llega mucho a la gente. Discurso, imagen. Muy bien, estamos hablando sobre el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Regresamos un momento más. Estamos de regreso, seguimos hablando sobre el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Jesús, ¿cuál es tu primera impresión sobre el balance del primer año de gobierno? Yo creo que sería injusto hacer un balance de blancos y negros. Yo creo que si algo le hace falta al debate público es precisamente tratar de ver los claroscuros. Yo creo de entrada, me parece un año, y eso depende de dónde te ubiques, ¿no? Si estás del lado de los seguidores del presidente López Obrador, ha sido un año que se ha ido rapidísimo. Si estás del lado de sus detractores, dicen, parece que van como 10 años. Entonces, es un año sí muy intenso, es un año de vértigo, es un año, decía Roy Campos el otro día, donde el presidente está convencido de que él quiere escribir, está escribiendo su propia historia. No en vano, eso no lo dijo Roy Campos, se lo digo yo, no en vano, utilizando todo el aparato propagandístico que le caracteriza y ese poder de discurso del que hablaba Heriberto en el bloque anterior, Marco, ha instalado en el imaginario esta idea de la cuarta transformación. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que tiene prisa por gobernar y es un hombre que él cree que está llamado a escribir la historia y cree, decía Roy Campos, que se imagina ya en los libros de texto en un corto tiempo como el que instaló una cuarta forma de transformar el país. Desde la 4T, la cuarta transformación del país. Se llama la cuarta transformación del país. Ahorita en bloques posteriores podemos entrar ya a los saldos. De entrada, coincido con Remy, hay 2 asignaturas pendientes que sin ellas no va a haber cuarta transformación. Uno es el crecimiento económico y mejor distribución del ingreso. Ojo, distribución del ingreso que no del presupuesto. El presupuesto está redistribuyendo. Sí. Y 2, el combate serio frontal a la seguridad. Hasta ahorita son los 2 grandes saldos. Hay buenos resultados en otros temas macroeconómicos, finanzas sanas, el tema de la inflación que se la debemos al Banco de México. Sin embargo, está el tema del crecimiento que es preocupante. Cerramos el año con crecimiento 0 y el año más violento en la historia desde que se vienen contabilizando estas cifras de homicidios dolosos en el país. Claro. Heriberto, ¿cuáles serían para ti en este primer año los principales logros que tiene el presidente? Principalmente el combate a la corrupción,
la cuestión esta macroeconómica, ayer veía un dato en la mañana de que de los ingresos, el envío de divisas que hubo, superiores a superiores a los meses anteriores y comparado con el del año pasado. La inflación está totalmente controlada en el 3% aproximadamente, y ese punto lo maneja, o sea, tiene toda la razón muy bien Jesús, en el sentido de que una cosa es distribuir el presupuesto y otra cosa es distribuir el ingreso, distribuir la riqueza. Otro gran acierto del presidente sin duda ha sido su propia, lo que no me gusta mucho la palabra, pero así la mencionan mucho, su propia narrativa, ¿no? O sea, ha recuperado lo que Vicente Fox empezó a perder para la institución presidencial. O sea, el presidente, como decía Daniel Cosío Villegas, el presidente como el factor central, como el centro de gravedad del sistema político mexicano. Que eso le ha llevado a otras formas de centralismo, etcétera. Bueno, ya lo analizaremos. Pero creo que ha recuperado para bien el respeto que siempre ha significado para los mexicanos la figura presidencial. O sea, que Fox se lo quitó. Fue muy difícil, dadas las condiciones, para Felipe Calderón volverlo a hacer, y no se diga para el expresidente Peña Nieto. En cuanto a saldos positivos, principalmente yo manejaría esos dos, y la idea que esto que nos falta tanto a los mexicanos, que es toda la cuestión de la cultura de la legalidad, de que, pues, primero un presidente que recupera con la imagen que tiene de honestidad el manejo de la figura presidencial, y sobre todo que de a de veras está combatiendo la corrupción, que es en todas las mediciones que haces, tú les preguntas a las personas cuál es el principal problema tuyo, es la inseguridad, y después, no sé por qué, pero de 5 años para acá se metió como segundo problema la corrupción de todos. Entonces tú le dices que está en ese combate. O sea, la gente ¿cree que está en ese proceso? No el círculo rojo tan crítico y tan analítico de todas esas, pero la gente cree que este gobierno está haciendo las cosas bien y que ya no están robando. El pueblo. Muy bien. Los saldos negativos, además de la inseguridad y el crecimiento económico, ¿hay otros temas que preocupan de este primer año de gobierno? Bueno, yo quisiera seguir la línea sí. de lo bueno, ¿no? Okay. No solamente lo malo, sino lo bueno. Y me pusieron a pensar en ese tipo de cosas. Y algo que es trascendental para mí es esto que yo entiendo, corrupción, poder, todo eso tiene que ver con que sí se entiende que López Obrador puso sobre la mesa, más que otra cosa, el abatir la desigualdad en el país. Yo creo que ese es un tema muy importante que está en el fondo del asunto y que cualquier corriente ideológica, política, partidista la tiene que atender. Es innegable el problema de desigualdad ese es que el tenemos. tema. Yo creo que para mí ese es el tema fundamental. Las mediciones económicas hablan de un país que tiene una profunda desigualdad, no solamente económica, de oportunidades, y que se traslada ya en ideas, en una construcción de ideas sobre por qué tiene él esto y yo no lo tengo, por qué se cometen tantas injusticias, y esas las podemos ver en cualquier momento, en cualquier lugar de nuestro país. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que la idea fundamental para cualquier fuerza política es atender el tema de la desigualdad económica. Ahora, los temas... ¿Lo ha atendido en este primer año de gobierno? No, evidentemente en el discurso lo ha atendido, evidentemente en una nueva práctica de política pública lo pretende atender, en este tema de proporcionarle recursos a jóvenes que no tienen oportunidades. Número 2, en dar este aumento a las pensiones de las personas adultas mayores, con cierta segmentación ahí que él utiliza para darle más a unos y no tanto a los otros. Es un deseo importante. Ahora, yo creo que le hace falta muchísimo más convencer a los ciudadanos y no solamente al pueblo, porque usa dos discursos, usa un solo discurso principalmente para hablarle al pueblo, y le hace falta un discurso para convencer a los ciudadanos que las contribuciones que se hacen por medio de los impuestos y la administración de los recursos del país se justifiquen para ese fin. Yo creo que esa es la parte muy importante, porque de pronto vemos estos discursos muy grandes dirigidos al pueblo y luego fotografías de él en Palacio Nacional, en esta figura reinstaurada del presidente imperial, con empresarios.
Entonces, ¿y la clase media? ¿Y los ciudadanos? Sí, ¿Y los que esos pagan son- impuestos? ¿Y los que Exacto. tenemos que pagar dobles por educación? Él ha salud, sido muy etcétera, disciplinado en etcétera? hablarle a su base Sí, electoral, sí. ¿no? Ajá, y le habla a ellos, pero también le habla Sí, sí. a los otros. Pero ¿dónde está el grueso de la población Sí, sí. que está luchando por sobrevivir? Si en no una son unos clase y media? otros, son todos, ¿no? Sí, ahí es donde yo me gustaría que se enfocara más la explicación de sus políticas públicas y cambiar el sentimiento que yo veo cada vez de mayor crecimiento, a pesar que las encuestas todavía no lo detectan, de una insatisfacción con los resultados. ¿Por qué? Porque los ciudadanos queremos ver resultados en la ciudad de donde vivimos, en las calles por las que Sí, sí. transitamos y en los servicios En que nuestro recibimos espacio. del gobierno, ¿no? Amén de otras situaciones. Yo creo que ahí para mí es donde está el punto importante, política y reconsiderar el discurso de división. Muy bien, estamos hablando sobre el primer año de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos tratando de analizar, tratando de entender este fenómeno que se llama el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y qué ha hecho en este primer año de su gestión. Jesús, hay saldos positivos, ustedes los enumeraron, ¿no? Básicamente, pues el respeto a la macroeconomía, buenos resultados en materia de su imagen, su comportamiento personal, la recuperación de la imagen presidencial, la austeridad, buenos resultados en la distribución, en ayudar a la gente más desvalida. ¿Qué dirías que le falta al presidente? Tenemos claramente dos temas que son inseguridad y crecimiento económico. Mira, Marco, nada más antes de, Sí. igual que Remy, hay un dato que creo del que se ha hablado poco y que es un gran logro del presidente López Obrador, de su gobierno y de obviamente de las cúpulas empresariales y las patronales sobre todo, que es elevar el salario mínimo al 16% y el doble en la zona libre de la frontera norte. Ese es un gran logro. Ustedes recordarán, había un retraso, no me gusta tampoco la palabra, pero un retraso histórico en esto. Y una resistencia de parte del Banco de México y la Secretaría de Hacienda de que eso iba a ser inflacionario, cosa que se demostró que no lo fue. Así es, y hemos hablado también del tema del desempeño que ha tenido el nivel de precios, el asunto de las finanzas, y veo como positivo también el asunto de los programas sociales, con muchos asegúnes, unos inherentes al gobierno, otros inherentes a los programas mismos. No es lo mismo, aunque parezca, porque hay dificultades en la implementación por alguna serie de caracterizaciones, hasta de registros de nombres de personas en los temas registros, que son naturales, en los registros ¿no? civiles. En el crecimiento tan acelerado. Exactamente. ¿No? Pero hay otros temas estructurales que sí tienen que ser atendidos. Absolutamente. Ahora, ¿qué no veo favorable? Evidentemente, ya lo decíamos ahorita, el crecimiento económico cero. No se ha podido articular. Pero ¿por qué? ¿Cuál ha sido el tema? ¿Qué es lo que está subyacente a esa falta de crecimiento? El problema, y esto se lo pregunté la semana pasada a dos economistas con presencia nacional, a Enrique Provencio y a Rolando Cordera, el asunto es la inversión. Y hay una gran paradoja aquí. Es un gobierno que no ha invertido, pero por otro lado trae un subejercicio superior a los 200,000 millones. Entonces yo les preguntaba, a ver, explíquenme eso. O sea, ¿por qué no crecemos? Porque no hay inversión pública y no se está fomentando la inversión privada. Es decir, hay un ambiente de inhibición de la inversión privada. Muy bien. Hay desconfianza. Hay desconfianza, exactamente. Muy bien. Pero por otro lado, hay un subejercicio superior a los 200,000 millones que el propio presidente lo reconocía. Entonces le pregunto, bueno, ¿y cómo entender esa paradoja? Entonces me dicen, es la curva de aprendizaje. Yo eso lo entendí. Pero como que no saben administrar. ¿Dónde están esos 200,000 millones? Supongo que en el cochinito del Palacio Nacional. Supongo que ahí están. Es un ahorro, pues, ¿no? Lo maneja como un ahorro. Ese es un gran problema. El problema económico, y también lo decía hace unos días el doctor Carlos Ursúa, mientras no se invierta, el PIB no va a crecer, y eso lo sabemos así. Cualquier ciudadano que tiene un dedo de frente sabe eso. Aunque curiosamente el doctor Ursúa era bastante optimista. Decía que el próximo año podríamos llegar a crecer hasta el 2%, ¿no? Efectivamente, dice... Son propios y extraños, ¿no? Exactamente, calificó así literalmente como un año decepcionante 2019 para la economía mexicana. Así literal lo dijo. ¿Qué otro detalle fundamental, que no es menor? Está clarísimo que la política de abrazos, no balazos y fuchihuacala no va a funcionar, no está funcionando. La gran pregunta es si va a haber correcciones en materia de política de seguridad. Ese es el otro gran pendiente, el otro gran acierto, el otro gran desacierto.
cancelación de los grandes proyectos, ya lo vimos, el tema del aeropuerto, su obstinación por el asunto de Dos Bocas, eso Santa también Lucía. es Santa Lucía, también. Y algo que a mí me preocupa bastante, ahorita que decía Remy de polarización, este enfrentamiento sistemático con quien no piense como él, esta descalificación un día sí, otro también contra organizaciones de la sociedad civil, contra medios de comunicación, contra líderes de opinión, esas señales de no recibir a liderazgos sociales como a Javier Sicilia, a desconocer a alguien como Alberto Atié. Yo siento que es... pero por otro lado, lees a Lorenzo Meyer y dice, quienes han colaborado con él dicen que es un presidente terco, obtuso, ¿En esa serio? parte, sí, esa parte nos ha quedado de ver este primer año. Muy bien. Heriberto, ¿cuál es la parte que le ha faltado al presidente en este primer año? Para mí ha sido el último punto que acaba de tocar Jesús. Y es, hay muchas definiciones. La gente a lo largo de su vida oye muchísimas definiciones de política, unas muy afortunadas, otras no tanto. Que si la política es el arte de lo posible, que etcétera. Pero una buena recomendación que siempre se les hace a los gobernantes es que para avanzar, para convertirse en un líder, pues tienes que ceder. Es un presidente que no cede. La polarización es clarísima, o sea, enfrentarse con un periodista como el del periódico Reforma, o descalificar las marchas que hay, porque todas están impulsadas, enmascaradas por los grupos conservadores, o sea, todo ese discurso del siglo XIX. Eso no si cambiara esa polarización que tiene en su discurso, sin duda obtendría mejores resultados en otros ámbitos, porque podría reunirse, podría pactar para avanzar, podría ceder para avanzar con algunos sectores de los que han estado hablando que están inconformes. Entonces, y además le cae en automático a gente que no raciocinia mucho, que nada más, o sea, lo vemos en las redes y todo eso, cómo actúan sus fanáticos con esa polarización que él mismo está. Entonces empieza la agresión en un discurso y esa agresión después va a terminar en los hechos, ¿no? Sí. Entonces, es uno de los principales saldos negativos que vería de la actual gestión en este primer año, que no le ayuda mucho ese tipo de discurso. Ya es el presidente de todos los mexicanos, no es el presidente de los 30 millones de morenistas que votaron por él. Está bien, pero podría estar mejor si hiciera ciertos cambios. Sin duda le ayudaría, o sea, podría sentarse a pactar, podría sentarse a negociar, escuchar. No escuchó a las madres de las guarderías, que no le afectó mucho, de veras no afectó demasiado eso. Dice, oye, ya no le voy a dar los recursos a las guarderías por esa generalización, claro, esa curva de aprendizaje, porque pues en las auditorías que hicieron, pues se detectaron que en un porcentaje seguramente considerable de guarderías, pues había padrones falsos de niños que no estaban, claro, para cobrar más, claro, que no lo dudo, que así haya sido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo quitamos esto? En vez de poner unas medidas, lo que es, vamos a quitar el subsidio todo que se está dando y ya lo voy a dar directo. Eso ocasiona también demasiados problemas a la estructura, ¿no? A lo que ya estaba planteado, al statu quo famoso, ¿no? Así. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que irlo cambiando. Pero yo pienso que su discurso, el cambio en su discurso, traería por consecuencia ciertas acciones que le ayudarían a gobernar mejor. ¿Cómo es, Remy? Bueno, yo digo, hay muchos temas, claro, y pues bueno, yo creo que López Obrador también ha servido de catalizador, ¿no? O sea, nos ha puesto a discutir un poco más todavía el tema del poder público y de la importancia de instituciones, de división de poderes, el papel del poder judicial, la parte discursiva, los medios de comunicación. Nos ha puesto a pensar en la política como tal. Yo creo que a más personas lo que normalmente. Yo creo que eso es algo positivo de esta experiencia. Dos, yo creo que también ya en el ejercicio funcional del gobierno al presidente necesita nuevos modelos, no copy-paste de cosas que ya han pasado en el reciente o en el muy pasado. El mundo ha cambiado tecnológicamente. El mundo tiene una modificación muy importante en sus balances geopolíticos. Ahorita que hablaban del tema de la explicación económica, pues yo tengo otra. Estados Unidos está de lleno compitiendo en el mercado internacional bajo sus tasas tributarias.
tuvo una política fiscal, Donald Trump, que implementó en el primer año de gobierno, de darle certidumbre a la inversión, bajando los impuestos que se le cobraban a la inversión precisamente. Yo creo que ese es un tema que debemos de reconocer. ¿Puede México desligarse de Estados Unidos en diferentes decisiones políticas? Yo creo que no, porque si no, empezamos a resentir y queremos buscar explicaciones que no las encontramos aquí porque no están aquí, están necesariamente en otro lado, en el cambio tecnológico. Vemos cómo se le está dedicando y se habla muchísimo del rescate a Pemex y decimos nosotros, bueno, ¿realmente ese es el rumbo que está tomando el mundo respecto a la tecnología, la movilidad hacia adelante, a la energía? ¿Ese es el rumbo que debemos de seguir nosotros? ¿O le estamos apostando a algo que ya está caduco de entrada? ¿No? Porque la apuesta es meterle dinero a eso a costa de otras cosas para un retorno. Exacto. ¿Va a haber retorno? Esa es una pregunta. Y por último, yo hablaría de esta república, ¿no? Hay que actuar como república, hay que darle derechos y obligaciones a los estados, hay que darle derechos y obligaciones a los municipios. Todas estas últimas semanas que fueron semanas de presupuesto y que siguen siendo semanas de presupuesto, tú me quitas, no me regresas, dame, explicaciones en YouTube, danza de cifras, de diferente índole. ¿Qué quiere decir eso? Que todos necesitamos recursos para bienes públicos, pero que bien a bien no queda muy claro y nadie quiere dar su mano a torcer. Yo creo que es importante que las ciudades, que los estados y la federación recompongan su forma de hacerse de recursos y que de otra forma también tengan los bienes públicos que los ciudadanos requerimos. Entonces se necesita ingenio, pero el balance político lo tiene en este momento López Obrador. Sí escucha, sí atiende, sí reconoce que México no está solo en el mundo, que este discurso nacional y de soberanía, que lo rompe cuando él quiere, es simplemente una mala excusa para no reconocer la realidad de que este país tan grande, tan poderoso, lleno de jóvenes, de mujeres y de hombres productivos, merecen hacia adelante. No debemos estar hablando de un país estancado, ¿no? Debemos estar hablando de un país con un futuro muy promisorio, pero necesitamos líderes que lo entiendan. Por eso López Obrador nos pone a pensar en muchas cosas y qué valioso que podamos hacerlo de esta forma, abierta, libre y plural, que también eso hay que reconocerlo, que se respete la libertad de expresión, así es, ¿no? En el país. Muy bien, estamos hablando sobre el primer balance del año de gobierno de López Obrador. Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos analizando el primer año de gestión del presidente López Obrador. Ahora, Heriberto, yo quisiera preguntarte cuáles son los temas ausentes. ¿Qué debió haber estado en este primer año de gobierno y no se abordó? ¿Qué es lo que falta en la agenda? Yo creo que falte, son problemas de atención. Yo no siento que haya grandes temas pendientes de abordarse, sino la profundidad de la atención. Y el principal, y está en el ambiente, y le echaron a perder el festejo el primer año, es la cuestión de la inseguridad. O sea, podríamos tener un programa completo para hablar al respecto. Tema ausente, desde luego, es lo del se queda en discurso nada más. O sea, ya lo platicamos, es un mecanismo de defensa ante cualquier señalamiento, ante cualquier observación. Si no sabe qué responder, me escudo en el pasado, me escudo en la corrupción del pasado, pero nada más ha sido discurso. Con la única que se han ensañado es con Rosario Robles. No hay absolutamente nada. Además, esa idea que tienen así muchas personas de que la izquierda era muy independiente de lo que pasaba en Estados Unidos y todo, su relación, al menos discursiva, con el presidente de Estados Unidos es miel sobre hojuelas, pues rueda sobre un tapete de terciopelo. No queremos problemas con ellos, o sea, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero me quedaría con esa parte de tema ausente. Definitivamente o sea, el tema principal es el control de la corrupción. La gente quiere que cuando haya corrupción haya consecuencias. Entonces, si nada más se queda en el discurso,
pues ahorita se está quedando en eso nada más, porque no estemos viendo que haya algo, o sea, es puro discurso nada más, no hay actuación contra el pasado. Así es. ¿no? Y a mucha gente le gustaría verlo. Por supuesto. ¿Temas ausentes, querido Remy? Para mí, de fondo, en una visión global, el medio ambiente. El medio ambiente está fuera de toda discusión del gobierno de López Obrador y no es casual. No es casual porque es un presidente que le está apostando a recibir recursos del petróleo. No es casual. No es casual porque cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal no abogó por una reducción del parque vehicular, abogó por un segundo piso del periférico. Él tiene, creo yo, probablemente una visión corta respecto al medio ambiente y a lo mejor intereses grandes y gordos detrás del tema de energía, ¿no? Yo creo que ese es el tema que está afuera y es un tema que lo tienen muchos mexicanos jóvenes hoy en día en el mundo que están hablando precisamente del tema del cambio climático, porque pues podemos hablar en muchas políticas públicas aquí a nivel local, pero pues bueno, si este tipo de situaciones empieza a desarrollarse como ya se está desarrollando en muchas partes del mundo, pues vamos a tener problemas muy serios, consecuencias muy serias. Entonces, para mí el tema que está ausente completamente de la agenda de López Obrador es el medio ambiente, tan es así que una de las secretarias, la primera que tuvo que partir del gobierno, pues fue la secretaria del medio ambiente. Y también se habla de que precisamente porque una subsecretaria no quiso dar los permisos firmados para el tren famoso Maya, pues también tuvo que departirse. Entonces, no hay en este momento una conciencia respecto a este tema. Yo sé que es difícil, que no está en la agenda del día a día, que es difícil imaginarnos la consecuencia del cambio climático, pero pues vayamos, estemos observando. La hemos vivido, Entonces, yo creo que para mí ese es el tema que está ausente de la agenda del presidente actualmente. Muchas gracias. Jesús, ¿cuál crees que sean los temas o el tema ausente? Y quién sabe si el pueblo, así en la concepción López Obradorista, entienda el tema del medio ambiente, ¿no? Porque si no me reditúa, mejor no le entro. Exacto. A ver, es no, muy y a difícil. lo mejor será decir, no, la culpa la tuvo el neoliberalismo. Sí, exactamente. Y hasta ahí va a llegar el discurso, ¿no? A ver, es complicado ubicar temas ausentes en un gobierno que ha dado más de 250 conferencias mañaneras que en promedio duran 1 hora y media. Entonces ahí pasan todos los temas habidos y por haber. Sin embargo, coincido que uno de ellos es efectivamente el tema del medio ambiente. Otro, lo apuntaba Heriberto, es el de la seguridad, con algunas aristas de las que provocan la inseguridad que no se han tocado, porque en ese sentido el presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre sumamente conservador. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de la despenalización de las drogas. Por ejemplo, ¿no? Que es un tema fundamental, transversal. Tú que entiendes mucho de seguridad, Marco, sabes, pero ese tema sabe que no le va a dar y por eso yo creo que no se mete. Hay otros temas que no tienen que ver con seguridad, pero que también están ausentes, que son polémicos y no le interesan a él tomarlos, como es el asunto de los temas de los matrimonios igualitarios y este tipo de temas. Yo creo que ahí no le va a entrar. Y otro gran tema es, corríjanme si estoy mal, pero yo creo que es el primer presidente que se le pasa el primer año de gobierno sin salir del país. O sea, la vinculación de López Obrador con el mundo es sumamente limitada. Es a Estados Unidos, forzado por las circunstancias, atiendo la relación bilateral, ahí te va 5% de incremento en aranceles, espérate, movilízame a la Guardia Nacional, el tema de migración. El exterior es Estados Unidos. Es Estados Unidos y Bolivia con la llegada de Evo Morales. De ahí en fuera parece un país que está completamente desvinculado con el mundo, estuvo completamente ausente. Él tiene una justificación muy a su estilo, muy propagandística también, dice la mejor política exterior es la política interior. Entonces, para mí esos temas transversales que van y le pegan a la seguridad, el tema del medio ambiente que apunta Remy y la desvinculación de México con el mundo estuvieron completamente ausentes este primer año. Así es. Pues mira, estamos terminando el análisis, podríamos decir que no se puede evaluar este primer año de gobierno de forma radical de los extremos, ni positivo ni negativo. Creo que hay una riqueza de cosas que se han hecho bien, otras que merecerían ser analizadas y relanzadas, pero lo más importante es que estamos empezando a debatirlo. Está empezando a haber una agenda muy rica de lo público, donde cada vez esperemos que haya más participación y que también el presidente tenga más apertura para sentarse y acordar, porque este es un país plural y la pluralidad es parte de su riqueza. Hay mucho que hacer, principalmente en estos dos temas,
de inseguridad y de falta de crecimiento económico, sí faltan muchas participaciones con ideas en la parte de la estrategia y muchos acuerdos para generar la confianza. Así que el presidente tiene una gran oportunidad. Si no, la diferencia entre un presidente que sabe comunicar muy bien y que sabe hacer contacto con sus bases contra los resultados de gobierno pueden ir abriendo una brecha que puede terminar afectándole al presidente. Ahí tiene la gran oportunidad el presidente López Obrador para actuar y convertirse en ese gran transformador, esa gran legítima aspiración que tiene y que los mexicanos estaríamos encantados de que así sucediera, ¿no? Que transformara para mejor. Marco, nada más 2 temas rapidito que no quiero que se me pasen, que creo que nos podrían dar luz y nos permitirían tener un poco de esperanza en el corto plazo. 1, el acuerdo de infraestructura que se firmó hace unos días, y 2, que se está discutiendo esta semana en Estados Unidos, es la firma o no del tratado comercial, del famoso TEMEC. Sí. Yo creo que esos 2 temas van a ser clave para ver lo que sigue. Laboral entrampado. Absolutamente. No nos creen que nosotros vamos a abrir la democracia sindical y quieren garantías adicionales los gobiernos. ¿No? Yo no sé por qué. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Teniendo a Napoleón ahí a un lado, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero no olvidemos que yo sé que ahorita en el discurso está que si se firma o se ratifica el Tratado Nuevo de Comercio, todo se va a volver color de rosa. Ahorita seguimos teniendo un Tratado de Libre Comercio funcionando. Entonces, qué bueno, ojalá haya esos cambios importantes que están fuera de nuestro país, pero vemos y se tiene que ser muy estratégico, muy inteligente, porque estamos ante otro momento de la historia global. No estamos en el mismo negocio como siempre, como dicen los gringos. Estamos ante una situación hay nubarrones. Nos lleva a repensar de una forma más inteligente cómo fortalecerlo. Muy bien. Remy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Heriberto. A la orden, Marco, gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Marco, un gusto como siempre. Aquí los esperamos en la próxima emisión.